Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen, una bendición que nos acompañen. En la vida enfrentamos muchas veces situaciones en que hacemos, decimos o dejamos de hacer. Esto o muchas veces, en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos es intrascendente, ¿verdad? Pero muchas veces cuando una acción o una omisión se refiere a cuestiones importantes de nuestra vida, de nuestra salud, de la salud de nuestros seres queridos, de nuestras relaciones importantes, de nuestro propio trabajo, de nuestro estudio, y que normalmente hay consecuencias serias o severas, como llega a verlos, llega un momento en que nosotros, una de dos, o nos arrepentimos de las acciones o de las omisiones, o sentimos remordimiento. El día de hoy el tema precisamente se llama así: arrepentimiento o remordimiento. Vamos a ver que no es, en muchos casos estas palabras se utilizan como sinónimos, pero no necesariamente son sinónimos. No son dos palabras que significan lo mismo. Tienen un significado y una trascendencia muy diferente, como espero que podamos entenderlo a través de este tema. Les pido que me acompañen primeramente con oración para poner en manos de nuestro Señor este servicio. Señor, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que guíes a este humilde siervo para que pueda transmitir esa palabra que tú dejaste plasmada en la Biblia. Que pueda ser fiel portador de esto y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien transmita esta palabra. Toma tú el control, Espíritu Santo, y abre nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender, para que podamos obtener la sabiduría que tú dejaste plasmada en tu palabra. Así sea, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, esta enseñanza va a partir del Salmo 51, que es un libro, que este salmo en particular fue escrito por David. David, ustedes saben, es autor de muchos de estos salmos, y en este salmo particular, que es el Salmo 51, tiene un título, aunque en la Biblia originalmente es un libro corrido, no hay versículos, no hay capítulos, ni hay títulos. Estos se agregaron en épocas posteriores, ya más recientes, para facilitar el entendimiento y el estudio de la palabra, de tal manera de poder encontrar rápidamente la parte que se busca a través de ir a un versículo, a través de ir a un capítulo, y también de que sepamos de qué trata esas diferentes partes en que se ve la Biblia. Aquí los autores, esto no viene en el original y debo aclararlo, propusieron o plasmaron como título en la Biblia Reina Valera, que es la que estamos usando en este momento, como Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Quiero primeramente dar un breve contexto de cuál es la situación en que se escribe este versículo. En una prédica anterior habíamos precisamente visto en Segunda de Reyes cuando Natán aborda a David con respecto al pecado que había cometido. Aquí David, mientras su ejército estaba en guerra, él se había quedado ahí en la ciudad. No había ido a la guerra. Mucha gente dice que ese problema se deriva precisamente de esa omisión. Vamos a ver que no es así. Y estando en la terraza de su balcón, ve a una mujer que se está bañando desnuda, en este caso es Betsabé, la desea y ese deseo pasa a la acción, la manda a traer, la seduce, la convence o simplemente se ponen de acuerdo y esta mujer estaba casada, adultera con David. Para desgracia de ambos, ella queda embarazada cuando su esposo andaba en la guerra. David trata de componer el cuadro
manda a traer al esposo, intentando que él tenga relaciones con su esposa para poder atribuirle el embarazo de su mujer. Él, en este caso, no se presta, el esposo no va, no se acuesta con la mujer, y después David insiste, lo emborracha, tratando de que busque a la mujer. No lo hace así, y finalmente David trama escribir una carta al general que lo mandaba para pedirle que lo mande a la más fuerte de la batalla, lo abandone y pueda matarlo, y así cubrir su pecado. Llega Natán, lo enfrenta, ¿verdad? Estamos hablando de que el momento en que manda a matar a Natán, ¿verdad? Pasa, dicen los estudiosos, alrededor de un año en números redondos. Puede haber sido 11 meses, 10 meses, 13 meses, pero estamos hablando de un año aproximadamente. Esto implica que ya el producto de ese pecado había nacido, ya estaba ahí el hijo de David y de Betsabé, y llegan, y David había aparentemente ya salvado la situación. Nadie se había dado cuenta de su pecado, según David. Lo único que sabían era David y Betsabé, y el único que pudiera atestiguar un pecado era el esposo de Betsabé, que ya estaba muerto. Entonces aparentemente la había librado. Pero nosotros sabemos que sí, ante los ojos de los hombres podemos ocultar cualquier cosa, pero ante los ojos de Dios no. Dios le habla a David a través del profeta Natán. Él le dice, hace una bella alegoría donde le dice: un hombre rico, ¿verdad?, que tenía muchas vacas y muchas ovejas y corderos, vivía en esa ciudad, y también había uno muy pobre que tenía una sola corderita que él había creado y que incluso le daba de comer de su platillo. Dice: un día llega un visitante y el hombre rico, en lugar de matar a uno de sus corderos, de sus corderas, va y le quita al pobre esa cordera que él amaba y la sacrifica para darle comer al visitante. Dice, y le pregunta: ¿qué opinas tú? Dice: vive Dios que ese hombre merece la muerte y deberá pagar 4 veces por la cordera que mató. Y le dice Natán, dijo: ese eres tú, ¿verdad? Tú le quitaste, tú tienes muchas esposas, y fuiste y le quitaste la única a él, y luego no tan solo eso, sino lo mataste. Entonces dice David: he pecado contra Dios, ¿verdad? Y él sabía que merecía la muerte, y la muerte en el sentido estricto, porque en Israel el adulterio se castigaba con la muerte. El asesinato, con esa premeditación, alevosía, ventaja que había hecho David al esposo de Betsabé, también exigía la muerte del transgresor. Entonces David sabía que merecía la muerte. Le dice Natán: Dios ha sido misericordioso y te ha perdonado la vida, ha remitido tu pecado, pero tu casa vivirá siempre bajo el dominio de la espada, y lo que tú hiciste en privado, o sea, haberse metido con la esposa de otro, tu familia lo va a hacer en público. Sucede que esa espada pasa por la casa de David de manera muy violenta. Primeramente, Amnón viola, que era hijo de David, viola a su hermana Tamar de manera muy ruda, ¿verdad? Luego la corre, la humilla. Viene Absalón, que también es medio hermano y además hijo de David, mata a Amón, y después Absalón se rebela contra David, lo persigue buscando matarlo, quitándole su reino, y incluso para hacer más fuerte el rompimiento con David, viola ante los ojos del pueblo a todas sus concubinas. Entonces así se cumple la profecía de Natán, que Natán había recibido. Ya una vez muere el hijo de David como parte de las consecuencias de ese pecado, y David se encuentra abatido, ¿verdad?, con mucho remordimiento. Ahora, y
llega un momento en que él está en una crisis, ¿verdad? Y no tan solo no puede vivir, sino en su momento no puede gobernar, toma decisiones equivocadas. Entonces todo el mundo empieza a sufrir este abatimiento de David. En principio, remordimiento. ¿Qué dice el diccionario con respecto al remordimiento? El sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que le intranquiliza. Y que incluso es muy fuerte, ¿verdad? Y no había arrepentimiento en ese momento, ahorita vamos a ver por qué. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Dice, viene del francés repentir, y que viene a su vez del latín pointiere. Es el pesar que una persona siente por algo que ha dicho, que ha hecho, dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un compromiso. Entonces, aquí David está entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento de haber transgredido la ley de Dios, haberse apartado, de haber fornicado, de haber asesinado, y no era que David no tuviera las manos manchadas de sangre. David era un soldado. David era alguien que mataba. Por eso precisamente cuando él quiere construir el templo, Dios le dice, tú no vas a construir porque tienes las manos manchadas de sangre. Será tu hijo, en este caso Salomón, que después lo construye. Pero los cientos o miles de muertes que tenía David no eran lo que estaba produciendo esta situación de remordimiento, arrepentimiento, sino era una en particular, y lo vamos a ver aquí, que era un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja, por cubrir un pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Salmo 51? Vamos a ver la primera lámina del versículo 1 al 6. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en mi pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo infinito y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Los siguientes versículos del 7 al 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado que no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta aquí el Salmo 51. Vamos a desglosarlo. Vamos a ver como la primera parte del versículo 1 al 6 que estuvimos viendo, se refiere a una petición de perdón, ¿verdad? Aquí David habla, ¿verdad?, de que está pidiendo la justicia de Dios, ¿verdad? Se ten piedad de mí.
Es una súplica, es un acto de clamar a Dios buscando perdón. O sea, en este caso, ya David había pasado del remordimiento de ese hecho que lo tenía hundido, ese remordimiento que en muchos casos lleva incluso al suicidio. Habrá que recordar a Judas, ¿verdad? El de Judas no fue arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si hubiera sido arrepentimiento, comentábamos, dice David, le pide perdón a Dios. Él había pasado del arrepentimiento, del remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento lo había mantenido apartado de Dios, sintiéndose culpable, sintiéndose sucio, sintiéndose inmerecedor del perdón. Y este tipo de remordimientos incluso no tan solo deshace la vida de quien lo siente, sino llega a afectar a la gente que está alrededor, porque este remordimiento trae mucha amargura, mucho sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa llega a las gentes incluso al suicidio. Habrá que recordar Judas, ¿verdad? Judas no pudo con el sentimiento de culpa, no pudo con el remordimiento, no hubo la luz para arrepentirse, pedir perdón, ¿verdad? Y como sucede con David, pues ser perdonado, ¿verdad? Porque David, como decíamos, merecía la muerte, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué Dios en un momento dado decide perdonar a David cuando él merecía la muerte, ¿verdad? Cuando él merecía la muerte. Entonces, entonces Dios castigó libró de la muerte a un culpable. Entonces, eso no es justo. Justo hubiera sido que hubiera pagado, ¿verdad? Y si sin pagar lo liberó, pues esta sería una injusticia de Dios. Vamos a ver que no es así. Si bien es cierto, él, decimos, tenía pena de muerte, de alguna manera el Señor, que es intemporal, sabía que una vez que hubiera el arrepentimiento de parte de David, él iba a alcanzar esa misericordia y esa gracia. Esa misericordia de decir, te otorgo perdón aunque no lo merezcas, ¿verdad? Te doy la gracia, estás ya perdonado, ¿verdad? Pero en atención a ¿qué? En atención a que el Señor, que es intemporal, él sabía que Cristo iba a morir por los pecados de todos, y no a partir de él, sino todos los pecados que se habían cometido a todos aquellos que adoraban al Dios único y verdadero. Entonces, nuestro Señor no es como nosotros contamos del año 2000, del 0 en adelante, y nuestro Señor no seguía por el tiempo, Él es intemporal. Entonces, el sacrificio de Jesús fue suficiente para esa gente, en este caso los profetas, cuando todavía no existía Cristo, los hombres de Dios, cuando Cristo todavía no venía a la tierra, ya existía, Él era Dios, pero antes de que Cristo viniera a la tierra. Entonces, Él dice, alguien va a morir porque mató, en este caso David. Va a haber quien muera por ti, alguien quien pague por ti. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pecado que merecía la muerte, alguien fue llevado a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo pagó por el pecado de David, igual que pagó por tus pecados y los míos, y pagó por todos los pecados de aquel que se arrepiente. Dice, porque finalmente dice Romanos 3:23, 25, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Y luego dice, el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros deberíamos morir por el pecado, pero como Cristo vino a ser un sacrificio expiatorio, es decir, exculpar a la gente que cree en Él, nosotros, por esa gracia que el Señor nos dio, por esa misericordia, por ese amor que Él tiene, somos salvos igual que lo fue David. Entonces no hay tal injusticia, porque alguien murió por ese pecado. En este caso,
el Señor Jesucristo. Alguien murió y pagó por mis pecados, por tus pecados, en este caso nuestro Señor Jesucristo. No es que no se haya pagado, se pagó, porque el Señor, si bien es cierto, es un Señor de misericordia, de gracia, de amor, también es un Dios justo. Y dice él más adelante en la Biblia, dice, no perdonaré, ¿verdad? No perdonaré, no pasaré por alto el pecado. Entonces, aquí habrá que aclarar, ¿verdad? Que ese pecado, como el resto de los pecados de la gente que cree en Dios, solo se limpió por la sangre de Cristo. Y solo la sangre de Cristo salva. No hay ningún otro, le dice aquí David, no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice David. El Señor no quiere, es más, para el crimen, como lo había cometido David, no había sacrificio en la ley judía. El que mataba, el que asesinaba, tenía que morir. El que fornicaba tenía que morir. No era lo mismo el que robaba, el que mentía, que la ley le señalaba qué sacrificios tenía que hacer, sacrificios expiatorios. En este caso no, era muerte. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, paga con su vida. Él muere en tu lugar y en el mío, ¿verdad? Entonces, por medio del amor y la misericordia, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos regala esa justicia que necesitamos. El pecado, hermanos, habrá que ver cómo le estaba yendo a David, que a pesar de que él seguía siendo rey, seguía siendo el hombre más poderoso por ahí, tenía mujeres, tenía hijos, tenía riqueza, tenía poder, él, a pesar de que no había perdido todo eso, lo dice en el Salmo varias veces: Señor, estoy arrepentido, mis huesos han envejecido, he estado enfermo, no encuentro paz, tengo el remordimiento, ¿verdad? Por eso vengo a ti en arrepentimiento, para cambiar ese remordimiento, ese sentimiento de culpa, por la redención que tú me das, por el perdón que tú me das. Entonces, nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Por eso dice, no te puedo dar ningún sacrificio, es por gracia. Y en esa gracia de nuestro Señor, en esa justicia, en ese amor, la justicia y la verdad son inseparables. Entonces, cuando David va a confesar su pecado, él va y le dice: Señor, he pecado contra ti y nada más contra ti. Él acepta abiertamente sus pecados. A pesar de que otra gente lo conocía, él va y declara sus pecados. Es algo que tú y yo tenemos que tener como una práctica cotidiana. En cada uno de esos pecados, ¿verdad? No podemos justificarnos. No fue un tropiezo. No fue un error. No fue un desliz. No fue una debilidad. No, es un pecado. ¿Sí? Y no hay pecados chicos, ni grandes, ni medianos. No hay veniales ni mortales. No, todos son pecados, y ante Dios todos los pecados merecen la muerte, y me refiero a la muerte espiritual. Entonces, aquí, si David no iba confesando la verdad que Dios sabía, se atormentó un año por no ir a decirle: Señor, vengo a pedirte perdón por lo que tú ya sabes. No, dime qué es. Quiero oírlo de tus labios, quiero oírte admitir que pecaste, quiero oírte admitir que pides perdón, que luchas contra esa soberbia de no hincarte, de no humillarte, de no clamar por un perdón. Quiero oírte, yo ya sé qué hiciste. ¿Ustedes creen que nuestro Señor, cuando va al huerto después de que Adán y Eva pecan, cuando le dice: ¿dónde estás, Adán? Es una pregunta retórica. El Señor sabía dónde estaba. Cuando le pregunta, ¿sí?, a Caín: ¿qué hiciste? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Pero era la oportunidad de decir: Señor, pequé, me arrepiento, perdóname. Ni uno de ellos dos lo hicieron. Ellos prefirieron, como muchas veces preferimos: no, es que la mujer que me diste, y la mujer: no, es que la víbora, ¿verdad? El otro no tan solo no admite, sino se pone en la defensiva. ¿Qué? Pues yo no soy el vigilante de mi hermano. O sea,
no hay esa sumisión, no hay esa falta de humildad, no hay ese corazón contrito y humillado que pida perdón, y por lo tanto no hay perdón. Dios sabe todo, pero cómo nos cuesta trabajo nuestra soberbia postrarnos a entre ese Dios a solas y admitir ese pecado. Entonces, pero tienes que ir con la verdad, no disfrazada. Señor, perdóname por todas las cosas malas que he hecho. No, con pelos y señales. Dios lo conoce. Perdóname, Señor, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Con nombre y apellido, con pelos y señales. Sí, no es por lo que no me acuerdo, es por el error que puedo haber cometido. No, no es error, es pecado. Entonces, aquí, esa justicia de Dios tiene que venir acompañada de la verdad. En nuestro Señor, la justicia y la verdad son sinónimos o complementarios. No es como en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Hoy una cosa es justa y mañana ya no es justa. Hoy una cosa es verdadera y mañana ya no es verdadera. Hasta hace algún tiempo, incluso, por ejemplo, la homosexualidad era algo que lejos de aplaudirse como ahora y de reconocerse, era algo que señalaba incluso como un trastorno emocional, porque para los psicólogos, si alguien nacía como hombre y se creía mujer, pues era tan grave como si esa persona se creía pájaro, Superman o presidente de la República. Pues ¿cuál es la diferencia? O se creía perro, se creía caballo, pues, o sea, estaba desubicado, no era objetivo, no tenía capacidad para enfrentar y vivir una realidad. El creerse caballo, pues, si eres hombre estás mal. El creerse pájaro o el creerse presidente, estás mal. Como también si soy hombre, quererme mujer o creerme un niño de 8 años, pues estoy mal. Algo anda mal en mi cabeza. Igual que antes, el adulterio era un delito que incluso ameritaba cárcel. El día de hoy ya no existe ese pecado. Anteriormente el aborto era un delito y al mismo tiempo un pecado, sigue siendo pecado. Ahorita no. Ahorita cualquiera puede abortar. Incluso las leyes van a cambiar, Están cambiando en varias partes del mundo. Aún a los 9 meses menos un día, ya no es delito y está permitido. Y eso viene a México, ¿verdad? Entonces, ahí la verdad en el mundo hoy es una y mañana es otra. Lo que ayer se reprobaba hoy se aplaude. Lo que ayer se rechazaba hoy se acepta. Lo que antes era delito, el día de hoy no es delito. El día de hoy incluso de esos delitos y de esos pecados tengo un día de orgullo. Me enorgullezco de mi pecado. Ah, qué bien. Nada más que serás llamado a cuentas. Y ahí no habrá excusa. No habrá excusa como en el mundo hay. El psicólogo te puede decir que no, tus padres, la sociedad, tu escuela, tu país, tu matrimonio, justificarte. No. Ante Dios he pecado y pido perdón. Me arrepiento. Y ese me arrepiento es no lo vuelvo a hacer. Es de no repetir, no vuelvo a repetir esta conducta, porque peco contra ti y me afecta a mí y afecta a los míos. Entonces, cuando David va a eso, ¿verdad? Él, en un momento dado, los mismos autores anteriores a la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 34, 6, 7, dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No hay manera, hermano, hermana. Si hay un pecado, el Señor no tendrá por inocente al pecador. Así, la justicia, el psicólogo, el motivador, el sacerdote, el pastor, el obispo, quien te diga, no se tendrá por inocente al culpable. Y si no dice la verdad ante Dios, estamos muertos. Y ese que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
Y si ustedes se fijan en el Salmo, menciona esas tres palabras: perdona mi iniquidad, perdona mi rebelión, perdona mi pecado. David llama las cosas por su nombre. No dice, ay, perdona mi error con Betsabé. Ay, perdóname, fui débil. No, es pequé. Fui iniquitativo. Me rebelé contra tu voluntad. Pequé. Esa era la confesión de David en este salmo. Entonces, el perdón otorgado por la misericordia está pagado en la cruz. Esta es la única obra que vale para redimir los pecados y solo así encontramos perdón. Ninguna otra obra. No es que te vayas a un monasterio, no es que te vayas a un templo, no es que te vayas y de rodillas hasta no sé dónde, no es que te des unos latigazos, no es que dejes de comer, no hay sacrificio que redime el pecado. Lo único que redime el pecado es el perdón de Cristo, creer en Cristo, seguir a Cristo en base a su palabra, solo por la Biblia, solo Cristo, solo por fe, solo por misericordia y solo por la gloria de Él. Entonces, el perdón, como dijimos, no es por obras, ¿verdad? No es posible nosotros decir, Señor, si me perdonas, yo te doy esto, te doy lo otro. Espérate, pues si no estamos tratando con el tránsito, con el policía, ¿verdad? Si me deja ir, yo le doy mordida. Si me deja escapar, yo le doy mordida. Yo, ¿cómo ve? O ¿sabes qué? Yo te presto o te doy dinero y luego me debes el favor. Cuando yo te pido el favor, me lo regresas. Con Dios no hay eso. Con Dios no tiene deudas contigo. Así es, si es el individuo más generoso, más bueno, entre comillas, no hay deuda contigo. No hay deuda contigo. Ninguna cosa que tú hagas será suficiente para ganar la vida eterna, para ganar el perdón de tus pecados, ni para ser hijo de Dios. El único es el arrepentimiento, lo único es la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice, tenemos que reconocer nuestro pecado sin justificaciones. Dice en el versículo 3, reconozco mis pecados y mis rebeliones. Ahora, ¿a qué se refiere David con rebelde? Que no respeta las leyes establecidas, que no toma como malo lo que Dios dice que es malo y como bueno lo que Dios dice que es malo. Ahora, ¿qué he sido malo? Alguien que busca inequidad o injusticia, que es pecador, el que se separa de Dios, el que agarra su camino. Yo soy responsable, como digo, no es nadie más que yo, ¿verdad? Y David le pide también, lávame, límpiame, borra mis pecados, borra mis rebeliones. Y lavar, cuando David dice lavar, no es como ahora, de que van y echan la ropa y está dando vueltas. No, el lavado antes era contra las piedras, tallar fuertemente, ¿verdad? Incluso las prendas, golpearlas contra las piedras para ser lavadas. O sea, era un proceso muy, muy violento. Le dice David, lávame, ¿verdad? Tállame, golpéame, o sea, pero lávame, límpiame, dice, límpiame. ¿Qué es? Quitar la suciedad, volver a hacer las cosas como si fueran nuevas, borra mis rebeliones, es hacer desaparecer algo como si no hubiera existido, no es tapar. Aquí es muy importante, borrar es muy diferente a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios de las palomas, de los borregos, de los cabritos, era cubrir con sangre el borrego y tapar el pecado. Actualmente en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo ya no es tapar el pecado, es borrar el pecado a través de lavarlo con la sangre de Cristo. Entonces, dice en el versículo 3, contra ti, solo contra ti he pecado. Es decir, yo he ofendido a Dios, yo soy responsable, no tengo justificación. David no se queja ni reclama, a pesar de que había perdido a su hijo y había perdido casi un año en la tranquilidad. Él andaba mal físicamente. Dice en el versículo 4, yo conocía tu voluntad y aún sabiéndolo me entregué a mis pasiones. ¿Cómo reclamo a alguien? No, pues si es que yo no sabía, Señor.
No sabía que estaba pecando, no, sí sabías, ¿verdad? Entonces, ahí dice, yo conocía tu voluntad, ¿verdad? En el siguiente versículos de 7 al 9 hubo consecuencias y dolor, pero necesitaba volver a ti para volver a tener gozo y alegría. Mientras callé, dicen en otra parte de mismo Salmos, envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir? Estaba enfermo, me estaba enfermando. Se secaron, envejecieron mis huesos, ¿verdad? Y dice que Él quiere dejar de pecar y solo es posible a través del perdón y así evitar las nefastas consecuencias del pecado. Hermano, el pecado necesariamente trae problemas para la sociedad. Vemos cómo está la sociedad hoy, robo, secuestro, violencia, es producto del pecado. Y mucha gente, el otro día me preguntaba, hay una persona en un comercio, estaba platicando yo con alguien acerca de Dios y de su bondad, y llega una señora ya muy, muy anciana, dice, oiga, entonces ¿cómo explica usted esa bondad y esas cosas buenas de Dios con tanta violencia, con tanto robo, con tanta violación, con tanta guerra? Es fácil, señora. Es la ausencia de Dios. Donde no está Dios, sobreabunda el pecado. Entonces, aquí no es echarle la culpa al mundo, no, yo decido. El mundo podrá andar rodando y mal, pero yo decido si sigo o no sigo al mundo. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos que llegar con un corazón humilde, quebrantado, con un espíritu quebrantado y humilde. Solamente así Dios va a recibir nuestras oraciones, nuestras peticiones de perdón, cuando Él ve que quebrantados y humildes de espíritu es el único sacrificio que Dios no rechaza, ¿verdad? Él sabe si estamos hablando de los dientes para afuera, si estamos hablando del cerebro para afuera o si estamos hablando de nuestro interior. Él sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe si hay un arrepentimiento sincero o no lo hay, si estamos dispuestos a cambiar, si estamos dispuestos a aceptar su voluntad. Y David por último le pide por su pueblo, porque él se daba cuenta que en el pecado en que estaba no podía tomar buenas decisiones, emprender buenas acciones, y eso perjudicaba a su pueblo. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando una gente está en pecado, afecta más a todos los seres que te rodean, a todos los seres que te rodean, ¿verdad? Si tú robas, tarde o temprano le va a afectar a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Si tú estás en adulterio, igual. Si estás en otro pecado, igual, ¿verdad? Va a ser, toda la familia se va a ver envuelto en un cuesta abajo donde no sabes dónde va a parar. Entonces, Dios anhela perdonarte porque Él es bueno, hermano. Él es bueno, amoroso y misericordioso. Solo tienes que reconocer que has pecado, que eres rebelde, que en ti hay maldad, que eres pecador, punto, punto. Él lo sabe, Él lo sabe. Y por eso mandó a su Hijo a morir por ti, para el perdón de tus pecados. Aprovecha esta oportunidad. Haz de cuenta que todo lo que debes en la mueblería, llega alguien y lo paga por ti. Ya eres libre de deudas. Ya pagaron por ti. Aquí también, por mis pecados presentes, pasados y futuros, ya pagaron. Ya pagaron. Esto es algo que a veces resulta sumamente difícil de reconocer para el mundo. El hecho de decir, he pecado. No, yo no soy tan malo. No, si le preguntas al que sí es pecador, te va a decir que no. No, pues a veces miento, a veces agarro lo que no es mío, a veces chismeo, a veces insulto, a veces digo malas palabras, a veces envidio. Pero no, yo, pecador no va. Eso es ser pecador. Sí, la gente no quiere aceptar su naturaleza pecaminosa, pecadora, mala, rebelde, ¿verdad? Entonces, es necesario, pero no suficiente, pedir el perdón. Porque está demostrado que el no arrepentirse tiene consecuencias graves, ¿verdad? Entonces, hermano, contra el único que se puede pecar es contra Dios. David no pecó contra el esposo de esta mujer, no pecó contra él, contra la mujer, ni tan solo contra él mismo, ¿verdad? Y contra otros. No, pecó ante Dios. Ese es el problema. Podrás afectar con tu pecado a otras personas,
el esposo ofendido, la mujer que la indujiste a otras cosas, pero el pecado es ante Dios y el juicio es ante Dios, hermano. Pero también el perdón, la redención, el lavar tus culpas, el lavar tus pecados, la salvación, la vida eterna es ante Dios y por Dios. Entonces, este arrepentimiento no debe ser solo remordimiento, hermano. El remordimiento llega un momento que llega, pero puedes cambiarlo por ese pedir perdón, por ese arrepentirte, es decir, cambiar. Si aún siendo hermano sigues en pecado y de repente bajan la vista ante otros hermanos, te sientes indigno, ahí está el cuarto, tu cuarto solo. Llora, grita, patalea, clama. Y Dios, que es bueno y misericordioso y tardo para la ira, perdonará todos tus pecados y mejor aún, dice, no me volveré a acordar de ellos. Hermano, qué mejor oferta, ya alguien pagó por ellos, no te va a reclamar, no se va a volver a acordar, ante Él vas a ser blanco como la nieve y vas a ganar ese reino de los cielos y vas a vivir en su presencia por los siglos de los siglos, hermano. El Señor tiende la mano, no es difícil lo que Él te pide, es arrepentimiento, es confesión, es fe hacia Él y obediencia. Eso, hermano, ese es el costo de la salvación, o seguir en pecado con todas las consecuencias que esto implica y que bueno, en nuestra vida anterior vivimos y sufrimos. Oremos porque Dios traiga luz a tu vida, a mi vida, y podamos encontrar ese camino estrecho, por cierto, que lleva a nuestro Señor Jesús. Gracias por la palabra que hoy nos has regalado. Señor, ayúdanos a reencontrarnos contigo. Que podamos, Señor, ir a tus pies con un corazón contrito, un espíritu humillado, Señor, para que tú, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, nos perdones. Que nos reconciliemos contigo, Señor. Que ese sacrificio que hiciste en la cruz, te aceptamos a ti como nuestro Señor y Salvador. Tú ya pagaste. Es cuestión de nosotros aceptarte como Salvador y esa cuenta está saldada porque igual ya pagaste. Entonces, Señor, ayúdanos a encontrar ese arrepentimiento, esa confesión y ese buscarte permanentemente. Así sea, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano. Hasta la próxima semana.